Libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Les invito por favor a abrir sus Biblias. Vamos a adentrarnos en el capítulo número 9, carta a los Hebreos, capítulo número 9. Vamos a dar una lectura un poquito amplia, ¿sí? Pero necesaria también. Tienen Hebreos capítulo número 9, el Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontró? Y leemos desde el versículo número 1 al verso 14. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 2. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Todo el verso 15. Así que, por esa también mediador de un nuevo pacto, para el entendimiento, la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hasta ahí la lectura de la palabra, inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias porque nos has hecho participantes de ese tiempo inicial de oración, de alabanza, y ahora nos sentamos, Padre, a la mesa espiritual para que sea usted sirviéndonos, Señor amado, conforme a lo que necesita nuestra alma. Ministra nuestras vidas, ministra, Señor amado, nuestros corazones. Toma control, Padre, de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y que todo él pueda rendir, oh Dios, alabanza y gloria en esta mañana. También considera a cada criatura que ha subido
a fin de que ellos también puedan ser ministrados por las enseñanzas que cada maestra y maestro ha preparado. Dios bendito, que sea pues en esta preciosa mañana tu gracia y tu misericordia extendiéndose, Padre, a fin de que tu gloria, Padre, se manifieste en nosotros. Y no olvides, Dios, también conforme a ese amor que nos tienes, el poder también, Señor, dar a tu pueblo allá en la flor de campeón, también, Señor amado, pues la bendición que ellos necesitan. Y Dios, te lo suplico, te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo número 9, hemos dado lectura del verso 1 al verso número 15. En este extenso diálogo que el Señor nos hace conocer, se podría dar una sección a los mismos, o varias secciones a los mismos, para poder, no concentrarnos tantos en los rituales de la ley, lo cual obviamente a tiempo presente no tiene algún tipo de trascendencia para con la Iglesia de Cristo. Pero sí quisiera resaltar algunos puntos especiales para luego al final dar ya un poco más de énfasis a lo que el Espíritu Santo en este día quiere hablar. Ahora, en el versículo primero nos dice el Señor, en el capítulo 9 de Hebreos, nos dice la Escritura: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora, si usted, vuelvo y repito, es juicioso en la lectura, sabrá que Pablo está hablando en tiempo pasado, no lo habla en tiempo presente. Dice la Escritura, ahora bien, aún el primer pacto tenía, amén, haciendo obviamente referencia a esto, a que ya para él, o por lo menos para la Iglesia, todos aquellos rituales y ordenanzas de culto han quedado en el ayer, quedaron atrás. Tenían, dice la Escritura, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es evidente que esto ha sido cambiado por la persona de Jesús. Es Él quien ahora rige todo lo que es referente al santuario y a las ordenanzas de culto. Y debemos de entender que los rituales de la ley quedaron, por un repito, atrás. Jesús es el mediador, y de hecho lo menciona a manera de prefacio el capítulo 8. Él es el mediador de un nuevo pacto. En el capítulo 9, queriéndole yo dar a la verdad una especie de prefacio o tema, he puesto razones por las que Jesús es el nuevo orden de Dios, o es el nuevo pacto de Dios. En el capítulo 9 usted encontrará las razones, el por qué. Mucha gente podría decir, no entiendo por qué Jesús es el que ha dejado obsoleto o ha dejado atrás el antiguo pacto. Bueno, en el capítulo 9 se dan las razones por las que el antiguo pacto quedó invalidado, quedó ya en el ayer. Ahora, dice la Escritura en el versículo número, se me acompaña por favor un poco más adelante, en el versículo número 9 nos dice el Señor, lo cual, hablando de, se había leído desde el verso 12 en adelante, de qué manera Pablo no profundiza, solo menciona de que cómo estaba dispuesto el santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, y de qué manera el sumo sacerdote en el lugar santísimo habría de operar en esas ordenanzas de la ley, el ritual de la purificación. Ahora, dice en el versículo número 9, lo cual es solamente ¿qué cosa? Es un símbolo, para el tiempo presente. Y así debe de verse todo lo referente a los rituales y a las ordenanzas de culto, como un símbolo. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento se lo vea de esa manera. Lo que se debe de ver en el Antiguo Testamento, lo referente, y esto creo que le he dado bastante énfasis a lo largo del estudio de Hebreos, es que todo lo que tiene que ver con los rituales y ordenanzas de culto son para la Iglesia tan solo ahora un mero símbolo, que representaba en su debido momento a lo que habría de venir, es decir, a Jesús. Jesús es el nuevo culto para la Iglesia, y Él es todo lo referente a ordenanzas de culto. En Él se celebra, en este caso, el culto, hablando de todos los rituales
que ayer quedaron obsoletos y hoy son reemplazados por Jesús. Ahora, dicho esto, dice la Escritura en el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan, sí, obviamente en aquel ritual pasado, ¿qué cosas se presentaban? Dice aquí, ofrendas y sacrificios, los cuales, ¿qué termina haciendo en este caso, sí, énfasis Pablo? Los cuales, dice aquí, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica, sí, ese culto. El que obviamente en la actualidad quiere de alguna forma trasladar los rituales del culto a tiempo presente a la iglesia de Jesús el día de hoy, obviamente no posee valor alguno. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la óptica del Espíritu Santo, todos esos rituales no pueden hacer perfecto, ¿sí? No pueden hacer, diríamos, de excelencia sus prácticas. ¿Por qué, mi amado hermano? Esas razones son las en las cuales hoy vamos a dar mucho énfasis y esas razones las voy a dar al final. ¿Sí? ¿Por qué el antiguo pacto quedó básicamente caduco? ¿Por qué no pudo ser efectivo? ¿Es que acaso Dios cuando llama su palabra no era lo suficientemente veraz como para que al cumplirla el pueblo pueda, sí, de manera expedita quedar, sí, diríamos, al tono de Dios, quedar, sí, tal cual como Dios los quería ver, un pueblo santo, un pueblo, sí, que guardaba realmente con todo su corazón la ley? Sí, ¿por qué no lo pudo completar el pueblo? Bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora, seguimos dando énfasis en el versículo 10, donde nos dicen las cosas que se hacían en el templo. Y dice la Biblia, ya que consiste ese ritual, ¿en qué? Consistía en qué? Solo en comidas, porque eso ofrecía el pueblo. Recuerden que el pueblo en el antiguo pacto, en la ley que ofrecía panes sin levadura. ¿Qué más ofrecía el pueblo? Solo panes sin levadura. Ofrecía aceite, ofrecía palominos, ofrecía, ¿qué más? Sí, ovejas, carneros, bueyes, y todo esto a veces dependiendo la ofensa y el ritual, se lo podía ofrecer hasta cocido, es decir, previamente, sí, cocido solo con sal, sazonado con sal, y a veces obviamente solamente se daba muerte a la víctima, al sacrificio, y se ofrecían, sí, las carnes o las mejores partes de las carnes, sobre todo las espaldas, dentro, sí, ya del altar. Ahora, dice la Escritura que en ese ritual ofrecían comidas, bebidas de diversas abluciones. Este término puede ser novedoso para algunos, pero viene de un verbo llamado ablución y significa sacar algo lavado. Eso significa, sí, la expresión abluciones, sacar algo lavado o algo limpio o algo purificado, ¿sí? Muchas veces usted ha escuchado en el antiguo pacto de qué manera el sacerdote tenía que pasar por un proceso de purificación. Esto se lo hacía con ese elemento esencial de vida que es el agua. Versículo número 11. Se lo presentaba, versículo 10, se lo presentaba en diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar, dice aquí, las cosas. ¿Quién fue ese reformador? Jesús. Amén. Jesús fue el reformador de todas estas cosas. Verso número 11, y así le dará énfasis Pablo del verso 11. Pero estando ya presente Cristo, básicamente tiró abajo, ¿qué cosa? Todo el orden de culto, tiró abajo todo, sí, aquello que el pueblo estaba acostumbrado. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora el tabernáculo ya no es una estructura, ¿sí?, física, sino el cuerpo como tal. Tanto así que aún el mismo Señor nos ha dicho que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Claro, esto ahora sí se ha reformado. Ya el hombre no necesariamente tendría que ir a Jerusalén a ofrecer en el tabernáculo de reunión sacrificios. Jesús
reemplazó aún en su propio cuerpo el santuario. Versículo número 11 nos sigue diciendo: estando pues presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no tampoco por qué. Y no por machos, dice aquí, pero no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, nace la interrogante: ¿por qué la sangre de machos cabríos, de ovejas, de carneros, de bueyes, no era perfecta para ser aceptada como sustituto del pecado del hombre? Ahora, ¿por qué Jesús sí pudo haber tirado abajo con su sangre el primer ritual? Lo primero que debemos de saber, antes de ahondar ya en la respuesta a dar las razones esenciales, es viajar un poquito allá al Antiguo Testamento y hacer énfasis en lo que dice Levítico, el tercer libro de la Biblia. Venga conmigo, por favor, al capítulo 17. Quisiera de primera mano que veamos una base contundente con respecto a la importancia de la sangre. Sí, porque ahí vamos a encontrar básicamente el origen del porqué, básicamente. Ahora, en Levítico, ¿sí? ¿Lo tiene? Libro de Levítico, capítulo número 17. Levítico, capítulo número 17, versículo número 11. Mire con detenimiento, por favor, qué nos dice la Escritura en ese preciosísimo pasaje. ¿Lo tiene ya? Dice el versículo 11: porque la vida, básicamente es por eso, porque la vida de la carne, ¿sí? Y cuando hablo de la carne, habla de la carne de todo ser viviente, porque la vida de la carne en la sangre. ¿Dónde está la vida de la carne? ¿Dónde Dios la ha alojado o donde Dios la ha depositado? Está en la sangre. Verso 11 estamos, ¿sí? Y yo, hablando Dios, sí, para con el pueblo, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación o dará perdón o limpieza, como lo quieras asimilar en este pasaje. Sí, la sangre hará expiación de la persona. ¿Por qué era necesario la sangre? Porque en ella Dios había depositado ¿qué cosa? ¿Qué cosa ha depositado Dios en la sangre? La vida. Ahora, esto tiene aparte alguna referencia bíblica para poderlo ver tal cual como la Biblia me lo ha mencionado. Claro que sí. Venga conmigo por favor al libro de Génesis y veamos un escenario práctico de aquello. Sí, no pierda, por lo menos trate de memorizar Levítico 17:11. ¿Sí? Acompáñame por favor al libro de Génesis. Veamos los antecedentes del primer asesinato. En el capítulo 4 de este precioso libro, Génesis capítulo 4, ¿encontró? Nos dice el Señor, el versículo número 8. Obviamente me estoy pasando por alto los acontecimientos del crimen. Sí, pero usted ya creo que tiene una idea general de que había acontecido. Abel presenta en un tiempo una ofrenda ¿a quién? A Dios, si trae de lo mejor de su ganado. Y Caín hace lo mismo, siendo agricultor, trae de lo mejor de sus cosechas. Ambos ofrecen a Dios, pero hay un precedente.
Sí, ambos presentan su ofrenda, pero no todos, sí, o no ellos son vistos de la misma forma por parte de Dios. La Biblia dice que Dios vio con agrado primero a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Y a esto se le añade una descomposición, sí, que ya Caín en su corazón tenía contra su hermano. Dios le sale al encuentro y le dice, mira, es decir, que lo alerta para darle una oportunidad. Siempre dice la Escritura que cuando uno es tentado, uno está puesto a prueba, Dios primeramente pone siempre como una puerta de escape para poder salir y no caer en el pecado. Pero a veces el hombre no se apercibe de esa salida y termina incurriendo en transgresión. Ahora, Dios le sale al encuentro y dice, Caín, ¿por qué has decaído tu semblante? ¿Por qué estás descompuesto anímicamente? Lo que le quiero decir. Si haces el bien, vas a ser enaltecido, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta de tu corazón. Está ahí, sí, como para poder, sí, caer en ese abismo. Ahora, luego de la advertencia, Caín simplemente pasa por alto, hace lo que a veces hacen nuestros hijos cuando le hablamos. Por un oído le entra y por el otro le sale. ¿Sí? Ahora, Caín en el versículo número 8 termina básicamente haciendo lo que su corazón quería. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso número 9. Y este es el texto que quiero rescatar de Levítico 17:11. Dice, sí, versículo número 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Puedes leer esa parte? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda o soy yo el responsable de mi hermano? Y mira lo que Dios le contesta. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Puede leer esa última parte. La voz, de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Ahora, ¿qué es lo que está clamando? El cuerpo ya no. Su cuerpo ha sido asesinado, ha sido muerto, está ahí, inerte, ya esperando la descomposición, pero hay algo que no está muerto. Su sangre. No hablando propiamente del plasma, del líquido que uno contiene, sino de aquello que Dios ha depositado en él para poder nosotros como seres humanos tener vida. Amén. No es que la sangre en sí misma como tal, porque repito, el líquido que uno tiene por el torrente, si por las venas, las arterias, es lo que da vida, es lo que Dios ha depositado en la sangre. Sí, Dios ha depositado de su espíritu en nuestra sangre para que el cuerpo pueda tener vida. De ahí que usted, no importa dónde se logre cortar, en cualquier parte de su organismo encontrará ¿qué cosa? Sangre. Sí, claro, hay lugares que sangran más que otros, pero todo lugar de nuestro cuerpo está irrigado con sangre. Ahí Dios ha depositado la vida del hombre. En Levítico 17, si volvemos por favor a ese texto, sí, ya va a ver por qué hago tanto énfasis en esto, porque esto será la base para las razones por las cuales el antiguo pacto dejó de tener valor y cobra un valor nuevo, el nuevo pacto, por una razón esencial. Ahora, venga conmigo a Levítico capítulo 17, ya leíamos el versículo número 11, volvería a leerlo por favor, que nos decía. Ahora, y dice el verso 14, adicionalmente a este, porque la vida de toda carne, estoy hablando de todos los vivientes, tanto hombres como animales, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Y quiero hacer énfasis en la parte final, porque la vida de toda carne
es su sangre. Sí, hasta ahí quiero llegar. Amén. Si otro tipo de, digamos, de énfasis en otras ordenanzas propias de la ley, no saldría, digamos, muy provechoso estudiarla. Sí, no quisiera adentrarme en el tema de los testigos de Jehová que hablan acerca de la sangre y el comerla. Eso es tema de otra predicación o de otra enseñanza cuando la topemos de acuerdo a la Escritura. Ahora, la carne, sí, como tal, el cuerpo inerte, no tiene ya valor alguno. El alma que sí, el cual Dios ha hecho referencia, la cual ha depositado, digamos, en todo ser humano, y la sangre, que es la vida misma del hombre, esta sí tiene valor. Y hemos podido considerar que Dios la dio para hacer ¿qué cosa? Remisión o perdón de pecado. De ahí podríamos entender que Dios, en el antiguo pacto, exige una víctima y dentro de esa víctima que se haga una degollación, que se corte, ¿verdad?, al animalito y se rocíe el sacrificio con la sangre terrestre. Pero, ¿por qué ese ritual y esa sangre no pudo hacer perfecto el primer pacto? ¿Qué problema hubo en el asunto? Y todo tiene que ver, mi amado hermano, no solamente con la víctima, sino en sí mismo, sino con el pacto de la promesa, con la palabra dada. Ahora, cuando usted, antes de querer abrir mucho más el asunto, ¿usted qué entiende por testamento? Mira que la Biblia se nos dice que se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pregunto, ¿qué es para usted un testamento? Un pacto. Pacto y testamento son sinónimos, nada más. Pero, ¿qué es un testamento? Un legado, una herencia, si por ahí vamos. Sí, pero hay algo más. ¿Qué hace que sea efectivo un testamento? ¿Ah? La notaría, dicen por acá. Sí, algo que haga efectivo el testamento. ¿Ah? Por ahí lo escuché. La muerte del testador. El testamento no tiene valor, puede estar hecho, puede estar, como lo dijeron antes, puede estar notariado, puede estar legalizado, pero si no hay muerte del testador, el testamento no vale para nada. Amén. Y a cualquiera, ya esa propiedad es mía. Sí, y si tú te mueres primero, te fregaste. No viste la herencia. Tiene que morir el testador para que el testamento tenga validez. Ahora, digo esto porque esto abrirá la puerta para entender por qué el antiguo pacto pasó. Porque en el antiguo pacto, el testador, el testador tenía vida, no había muerto. Estaba el testamento, estaba el pacto. Testamento, pacto son sinónimos, recuerden. Estaba el pacto, pero no estaba muerto el testador. Habían sustitutos del testador: ovejas, bueyes, carneros, palominos, panes, sí, diferentes tipos de aceite, pero en sí mismo, porque hasta leche se derramaba, sí, dependiendo del tipo de sacrificio y la ocasión, sí, pero estando vivo el testador. ¿Quién es el testador? El que hizo el testamento. Si me van entendiendo en todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, hay unos que los voy a buscar asustado y desean que no me entienden. Sí, pero mientras vivía el testador, el que hizo el testamento, no podía hacerlo 100% eficaz si éste no moría. Y esa, para mí, es la razón principal por la cual el Antiguo Testamento no podía ser efectivo al 100%. Por eso es que Pablo, si vuelve a recordar, por favor, venga conmigo a la carta de los Hebreos, capítulo número 9. Sí, Hebreos, capítulo número 9. Nos dice en el versículo número 9 también, 9:9. ¿Lo tienen? Lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, pero esto es lo que quiero resaltar, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y usted debe entender que cuando se habla de practicar ese culto, no solamente si participa el hombre en el culto, también participa ¿quién? Dios en el culto. Porque hay alguien que lo ofrece y hay alguien que recibe el ofrecimiento. Sí, ambos participan, pero la conciencia como tal, es decir, mi estado de percibir las cosas, hacía en el interior del hombre dejar una estela de duda. Si esto es un testamento, si esto es un pacto, alguien debe de morir acá. Claro, el hombre llevaba la ofrenda, llevaba el sacrificio vivo y Dios ordenaba la muerte del tal. Pero la víctima no estaba a la altura de la ofensa. Porque, por ejemplo, y yo quiero que sea bien práctico en esto. Si usted, Dios no quiera, mata a un ser humano, ¿podría llevar un perro en sustituto? Mírenlo así. Mucha gente venía al altar a pedir limpieza para su falta. ¿Y qué hiciste? Maté a alguien. ¿Qué traes como reemplazo? Una oveja. ¿Está a la altura del sacrificio de la ofensa? Bajo ningún concepto. No está a la altura. O por lo menos los familiares de la víctima dirán, ¿cómo es posible que me venga a traer una vaca por un hijo? La conciencia no quedaba, si diríamos así, limpia. La conciencia seguía acusando, aun cuando ya se había hecho, ¿qué cosa? El ritual. Ahora, tenía que haber una verdadera víctima que esté a la altura. ¿Y qué mejor víctima que el testador? A ver, aquel que había dado el pacto. Porque el pacto no nace por la exigencia del hombre. El pacto nace por demanda divina. Sí, el hombre no buscó, Señor, danos un pacto, danos un testamento, danos un ritual, danos un tabernáculo. No. El hombre ni por aquí pensó en todo ello. Todo esto nació ¿de quién? De Dios. ¿Verdad? Y uno le reclama a Dios su pacto. Señor, tus promesas, tus pactos, el testamento, sea algo antiguo, sea nuevo, igual sigue siendo testamento. Y en ambos casos, sí, en el antiguo estaban los animales, pero en el nuevo, Dios se quiso perfeccionar lo que en el nuevo obviamente se logró. Reemplazar a la víctima, y la víctima tenía que ser el testador. Claro, de primera mano, el testador está a la altura de cualquier tipo de ofensa. No es lo mismo, como le mencioné, presentar a una oveja que presentar a un ser humano. Y a la larga la ley se cumple. Porque si hablamos de dar pecado por pecado, ofensa por ofensa, como la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mataba a alguien, ahora Cristo es el sustituto. Que se podría desconsiderar que eso es no es que está en escalafón, pero se podría decir que es la ofensa más grave o grande que el hombre puede llegar a hacer, ¿verdad? Quitarle la vida a otro hombre. Mi amado hermano, ahora, dicho esto, vamos a adentrarnos en las razones. Ya estoy dando, de hecho, las pautas, pero mira lo que dice el versículo voy a leer desde el versículo número 16. Ya he dado los indicios previos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Capítulo número 9, verso 16. Porque donde hay testamento, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga. Ahí está. ¿Qué tenía que haber? Muerte del testador.
Perdón, si alguien me pregunta, hermano, ¿por qué el Antiguo Testamento? Ojo, no en sí mismo en todas las instrucciones o mandamientos. Recuerde que el Antiguo Testamento quedó inválido ¿en qué? En todos los rituales propiamente, si de la limpieza o purificación de pecado, en todo ello, y en cositas que obviamente más adelante saldrán, porque también estará abolido cualquier referencia de a otro pacto semejante. Porque cuando hablamos del pacto, no solamente lo quiero limitar al pacto propiamente dado en el culto. Todo lo que se presentó como pacto en el Antiguo Testamento, todo lo que se presentó como pacto quedó abolido. ¿Cuál fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre de manera pública? El primer pacto. Sí, el sacrificio. Está implícito. Sí, cuando Dios vistió, sí, tuvo que haber un sacrificio para que los pueda vestir. No dice que llevó a cabo el sacrificio, pero está implícito porque los vistió. Y los vistió, obviamente, ¿con qué? Con pieles. Sí, con víctimas. Pero de ahí en adelante, ¿qué otro pacto fue público? Público, sí, el pacto de Noé. Con Noé, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo ahí? Su arco lo puso en las nubes, en el cielo. Sí, ¿qué otro pacto hubo luego de eso? El pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que estableció? Dios hizo algunos pactos con Abraham. Uno de los primeros pactos sí, fue aquel que Dios se amoldó a una costumbre pagana de partir víctimas y pasearse en medio de ellas con una antorcha. ¿Qué otro pacto hizo luego? Un nuevo pacto hizo el pacto de la circuncisión. ¿Entiende? Pactos hubieron muchos, pero luego vendría el pacto de la ley. El tabernáculo, los rituales de culto, ¿verdad? Y todo aquello que contenía la liturgia. Todos los pactos que Dios hizo con su pueblo se fueron. Amén. Si alguien le pregunta por qué el Antiguo Testamento no tiene valor, usted tiene primeramente que discernir la respuesta y decir, a ver, el Antiguo Testamento sí tiene valor. Lo que ya no tiene valor, sí, son los pactos que Dios hizo con el pueblo. Porque ahora hay un nuevo pacto. ¿Sabes por qué le digo esto, hermano? Porque si alguien dice que el Antiguo Testamento no tiene valor, entonces estoy tirando abajo. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Y eso tiene vigencia. ¿Me explico? Sí, eso tiene vigor. Los pactos que Dios hizo para poder concertar con su pueblo. Si un juramento es lo que ha quedado caduco, un juramento puede ser de promesa o un juramento de purificación de pecado. Eso quedó abolido. Cristo es el nuevo juramento de Dios. ¿Y por qué razón? Le pueden preguntar, ¿y por qué Jesús reemplazó todo eso? Porque Él era el testador. ¿Y qué es eso? Le preguntarán. ¿Quién es el testador? El que hizo el pacto. Y para que el testamento sea efectivo, tenía que haber muerte del testador. Y se lo puedo explicar como lo que hemos explicado acá. Si usted tiene algo por heredar, no lo va a recibir hasta que se le muera. ¿Quién se lo va a heredar? Puede ser un tío, un sobrino, un cuñado, un padre, una madre, ¿verdad? Muchas madres dicen, muchos jueces, mira, esta casa es tuya. Perdón que me dije. Y mientras yo viva, y ahí te pone de pronto una palabra un poquito dura, si aquí se hace lo que yo quiero, no va a ser ni así, pero cuando me muera. Mientras tanto, no es tuya. ¿Verdad? Muchos están anhelando las propiedades. Y deberían estar más pendientes en saber si primero, quién puede. Si él, el testador, o yo, quien le quede. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, mi querido hermano, dice pues el versículo 16. ¿Sí? Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Esto es clave. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Qué tenía el antiguo pacto?
¿Cuál era el problema del antiguo pacto? Sí, no, a muerte había, pero no moría ¿quién? El pecador. Habían simplemente sustitutos. ¿Sí? Habían sustitutos. Versículo número 18 nos dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Claro, entendemos, no porque no había sangre había bastante, pero no era la sangre de quién? Del pecador. ¿Sí? Esa es la clave. No había la sangre del pecador. De donde sí, ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué tuvo que tomar? ¿La sangre del pecador? No, dice aquí, tomó la sangre de ¿quiénes? De los becerros, de los machos cabríos. Dice aquí, con agua, lana, escarlata y sopa, manera de una especie como de trapeador, ¿sí? Con una escobilla, y con eso iba rociando y salpicando al pueblo. Eso es un ritual que lo utilizan hasta en la actualidad, si quieres, los sacerdotes. ¿Sí? Cuando hay ciertos tiempos especiales de Cuaresma, cogen el agua, caminan en medio de la silla, de la banca, y comienzan a tirar ¿qué cosa? La agua bendita, y la gente saca uno. Tira el agua, rocía, haciendo el acto de una purificación. ¿Es válido aquello? No. No es efectivo. Si solo la sangre de Jesús, del pescador, hace efectivo cualquier sacrificio, cualquier pacto. Sin Él, mi amado hermano, estamos fregados, por así decirlo. Sin Él no se puede hacer obra alguna para poder elevar, ¿sí?, mi condición delante de Dios. Jesús es el único que puede hacer efectivo o perfecto, ¿sí?, el testamento. Dice el versículo número 19 en la parte final, ¿sí?, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció, aún que mismo tuvo que rociar el mismo libro, las leyes de Dios, y también a todo el pueblo, diciéndole: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Pero, sí, Dios, no el hombre, Dios sabía que ese pacto no podía ser efectivo. Lo dio, y dirán mucho, pero ¿por qué no mandó a Cristo de una vez? Una respuesta sencilla y sensata: porque no era el tiempo. Así de fácil, porque todavía no había llegado su hora. Jesús lo reconoció, mi tiempo todavía no ha llegado. Sí, porque a veces lo querían ya mandar de anticipado a Jerusalén para que la gente conozca, más que lo querían que lo mate. No, mi tiempo no ha llegado. Todo tiene su tiempo. Sí, ahora esto, mi amado hermano, sí, sería, diríamos, el colchón necesario para entender lo que dice 1 Corintios, capítulo 11. Acompáñame, por favor. Venga conmigo a la primera carta a los Corintios. Es la única forma de poder entender en plenitud, y de ahí nos pasamos a Juan. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 25. ¿Lo tiene? A veces me han preguntado, ¿y por qué no explica lo de la Santa Cena? Aquí está. Ya con la base de Hebreos esto se entiende, pero como que 1 más 1 es 5, ¿verdad? Dice la Biblia, el versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Pero usted debe de saber que la copa no lo es, sino lo que hay dentro, o lo que él iba a hacer para llenar esa copa. Sí, y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué lo dijo? Ahí en esa última cena todavía no había muerto.
¿Sí? Pero ¿qué hace Jesús? Instancias antes, solamente a manera de liturgia, establecerá, ¿sí?, a manera de anticipo, ¿sí?, lo que habrá de hacer en la cruz. ¿Sí? Y ese es el acto que la Iglesia, hasta la presente fecha, ¿sí?, simplemente recuerda. Porque ya el pacto se lo hizo. Amén. Por eso es que un creyente, yo diría, tiene, sí, o debería de tener la importancia de recordar el pacto de Jesús. Sí, no puede un creyente maduro, un creyente responsable, un creyente que a la verdad valora, sí, la herencia, porque sabe que el testador murió por él, debe, mi amado hermano, honrar con mérito, sí, debe de honrar con su corazón el pacto. Dice la Escritura, esta es, sí, la copa del nuevo pacto, en mi sangre, haced, si esto, todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Ahora, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo número 6. Cuando Jesús mencionaría estas palabras, obviamente había que tener un discernimiento espiritual muy objetivo. Los discípulos muchas veces no entendieron estas cosas, pero después, al venir del Espíritu Santo, lo entenderían en su lectura. Juan capítulo 6. ¿Lo tiene? Verso 48 en adelante. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Les aprovechó. Y murieron. Refiriéndose a él, este es el pan que desciende del cielo. Me imagino que cuando Jesús habló de esto con sus discípulos, porque todo este diálogo se llevó a cabo en ese gran aposento alto. Todo este diálogo, desde el capítulo 6 en adelante, Jesús ya está sentado en la mesa. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Ahí está. Y dice, este es el pan que desciende del cielo. Se le debe haber señalado a sí mismo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Por qué Jesús lo menciona y lo declara con tanta afirmación, con tanta, diríamos así, vehemencia? Porque Él era el testador. Su carne se iba a hacer pedazos en la cruz. Más adelante dirá, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, si no aceptas lo que yo voy a hacer por ti, estás muerto. ¿Sí? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres obtener perdón? ¿Quieres reconciliarte con el Creador? Solo a través del pacto. Jesús. Si rechazas a Jesús, estás frito, como dicen por acá. No hay. Ya no hay. Como si eso hermano, si diríamos que al rechazarlo el hombre lo desvaloriza al pacto, al testador, del sacrificio que hizo y tira la salvación por el piso, al suelo, a sus espaldas. Dice la Escritura, versículo número 40, número 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, esto ha sido sacado de contexto por la Iglesia Católica, claro que sí, porque ellos creen en un acto litúrgico
de la transustanciación. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que al alzar la copa y presentarla y el pan, automáticamente estos elementos se convierten en el cuerpo y en la sangre. Y eso sí es totalmente nulo. Carne y sangre, mi amado hermano, son símbolos. Símbolos tan solo. No pueden reemplazar a la carne y a la sangre de Jesús. ¿Sí? Primeramente, porque Jesús mismo dijo que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es. Y ahí se queda. Y lo que nace del espíritu, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Ahora, solo Jesús es el único resucitado que mantiene en su cuerpo los estigmas, como lo dicen en la Iglesia Católica, ¿sí?, del sacrificio de la cruz. Y cuando hablo de los estigmas, hablo de las marcas, las señales. Todo ser humano redimido y transformado y llevado al cielo será incorruptible en su totalidad. ¿En qué sentido? Es decir, si aquí era cojo, ¿sí?, si aquí le dolía, qué sé yo, el hígado, si aquí era visco medio cuerpo, allá se le van a ir manejando ojos. Pero Jesús será el único que mantendrá las huellas de la cruz. Sí, porque Él es el testador. Él será el símbolo viviente de las marcas, sí, que Él aquí en la tierra, sí, por su muerte, sí, las grabó en su propia carne. Amén. Eso es loable, hermano. Este es algo, pero que no tiene, la verdad, comparación alguna, sí, más allá de cualquier otro tipo de evento que un hombre haya podido realizar. Pudieron haber muy valientes, aún en la Biblia, hacían acerca de hombres que mataron a cientos de personas y de grandes proezas, pero ninguna se compara con la muerte de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Cuando vamos, pues, mi amado hermano, a Romanos, queriéndole dar ya un término a esto, si pregunto antes de seguir, ¿hay alguna duda acá? ¿Sí está claro el asunto? Sí, si tiene una pregunta, alguna consulta, hágala. Sí, pero no me voy a hablar de dinosaurios. En la noche voy a hablar de dinosaurios. Vamos a ver qué libro. Job. Sí, esta noche nos viene a visitar Barney. Un dinosaurio. Venga, si lo quiere ver. Pregúntele. Cuando Jesús fue llevado a sacrificio y entonces Pilato dijo, se lavó las manos. Sí. Dijo que él no, al lavarse las manos dice que él no iba a ser partícipe a la vez, que no iba en sí como que rechazó el pacto que Jesús hizo, que murió con nosotros. Ya. Yo siempre he pensado, o sea que todos podemos tener el perdón de los pecados, pero él no, porque él rechazó al lavarse las manos y porque él no participaba de él. Bueno, tiene una cierta lógica en el argumento. Repito lo que le ha dicho mi hermana para poder dar la respuesta también. Sí, nos hace referencia de que Pilato al lavarse las manos no participó, sí, de la muerte de Jesús. Sí, es decir, se evadió la responsabilidad, que básicamente eso es lo que se podría entender cuando Pilato, llamando a un criado, sí pide un tiesto y él se lava las manos. Bueno, aunque la pregunta está un poquito fuera de contexto, la contestamos igual. Primeramente, ¿quién tenía autoridad? Autoridad en ese momento para dejar libre o hacer culpable, ¿sí?, a Jesús. Pilato. Eso es como que un juez que tiene el poder para absolverte o condenarte y le diga, yo me lavo las manos. Que se haga lo que la gente que está afuera gritando diga. Pregunto, ¿culpable o inocente? El juez. El juez, ¿culpable o inocente? Culpable. Es decir, que su acción no tiene valor.
Por más que Pilato así se haya bañado por completo, ¿sí? Por más que Pilato haya hecho simbólicamente la acción, no evadió responsabilidad. La responsabilidad recaía sobre él. ¿Sí? Tanto así que hasta la mujer de Pilato, ¿sí? Atormentada, dice la Escritura, en sueño, salió a Pilato y le dijo: no tengas nada que ver con este justo. Pilato también nos dice la Escritura, sí, que él sabía que los fariseos, escribas, sacerdotes, ancianos le habían entregado por envidia. Él lo sabía. E inclusive Pilato también argumentó: yo no veo falta alguna en este hombre. O sea, por ningún lado Pilato estaba de inocente en este juicio. Y él era el responsable de dejarlo libre o de crucificarlo. Eso en cuanto, obviamente, sí, a la rigurosidad de la aplicación de la ley terrenal. Pero Jesús estaba ahí no porque Pilato se lavaba o no se lavaba la mano. Jesús estaba ahí porque quería estar ahí, porque había llegado su hora, su tiempo. Pero los que se involucraron en este suceso llevan culpa como cualquier, diríamos, acto de hombre que por su, en este caso, por su compromiso de querer agradar más a otros, eximió, ¿sí?, de justicia a un hombre cualquiera para él. Porque para Pilato, Jesús, más allá de ser buena gente, sí, era un hombre más. Y como cualquier hombre que necesita que se le haga justicia, debió haber sido atendido con justicia. Mire, aquí hay algo importante que debemos de ver, porque nosotros no podemos pasar por alto la providencia divina en todo esto. Así Pilato hubiese dicho que Jesús es inocente y hubiese dado carta de libertad, afuera la turba lo hubiera cogido y lo hubiera castigado. Porque era necesario que el pecador muriera. Es parecido, sencillo. Sí, estamos claros con esto. Ahora, Hebreos capítulo número 9, versículo, número... Romanos primero. Perdón, Hebreo. Si dije Romano ya estaba ya. Por eso que no me gusta que me hagan preguntas de hacer. Ya me pierdo. Hebreo capítulo número 9, versículo número 19, dice la Escritura: porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Verso 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22. Y casi, ojo, casi no es todo, ¿verdad? Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace perdón o remisión. Y eso sí es una ley clarísima, que se mantuvo vigente en el Antiguo Testamento y se mantuvo vigente, pero recayendo solo en la persona de Jesús. A veces es un poquito contraproducente ver que gente en la actualidad se anda flagelando, se anda imponiendo a sí mismo castigo, queriendo de alguna forma asemejar el sacrificio de Jesús con los sufrimientos o padecimientos de Jesús para poder purgar o limpiar sus propios pecados. ¡Absurdo! Absurdo, amado hermano, no hay. Usted creo que ha visto a veces en ciertas protestas que la gente hasta se crucifica, ¿verdad? Queriendo de alguna forma manifestar purga de pecados. Hermano, no habrá cosa que usted podrá hacer. No, que hoy voy a orar con pepitas de maíz en el suelo y no voy a arrodillar y alguien me pega ese petate encima porque quiero sentirme puro, limpio. No se puede.
Hay otros que son más espirituales. Voy a ayudar como Jesús. 40 días y termina con una leña, pero que no los levanta nadie. No se recibe santidad, purificación, limpieza con ejercicios que flagelan el cuerpo. Cristo fue mi sustituto en la cruz. Y con Él tengo salvación para acá. ¿Sí me está entendiendo? Y para todo el mundo. Solo Jesús. No hay más, amado hermano. Claro, no con esto, porque siempre hago aclaraciones. No con esto digo que no hay que ayunar. Ya muchos dijeron, hay que ir, hermano, saquen que sábado de no venga. Porque ayunando uno cultiva, sí, en su interior, obviamente, sí, para con Dios una relación más estrecha, porque al orar, sí, vamos fortaleciendo nuestro hombre interior. ¿Verdad? La oración sirve para poder alimentar el alma, sí, aumentar las fuerzas espirituales. Por eso es necesario someterse a la oración. Jesús siempre practicó la oración como sustento propio, de fuerza, de fortaleza. Por eso los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a qué, le dijo, enséñanos a echar demonios, enséñanos a qué, a sanar enfermos. No, enséñanos a orar. Porque de eso dependía todo lo demás. Mi amado hermano, dice por la Escritura en la parte final, casi todo era purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto será en la plataforma para que en el versículo número 23 en adelante, Pablo haga el énfasis en ese sacrificio de sangre. En el sacrificio de Jesús. ¿Lo quiere saber? El próximo domingo lo sabrá con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Si es que habló en esta mañana, te agradece lo que y nunca te olvides de que el pescador puso su vida para así convalidar todo lo que la Biblia nos otorga. Amén. Sí, eso debe de ser para usted y para ti un agradecimiento eterno. Sí, y por eso le servimos, porque estamos agradecidos. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Nuevamente tus verdades, que son inmutables, han sido manifestadas.